Y esta noche todavía tenemos que descubrir algunos secretos más de la Cábala. Y nos vamos a ir a Argentina a hablar de la Cueva de los Tallos. Hay alguien que tiene parte de lo que allí se encontró y otras cuestiones que queremos contaros. 3 y 6, tras esa introducción, seguimos 900-137-137 nuestro teléfono. Y aún tenemos un montón de, sobre todo de personas interesadas en que digamos tu nombre claro, luego lo vas a decir tú, para buscar títulos de libros, que recomiendes libros que sean fáciles, no sectarios, para introducirse en la Cábala y formas de conectar contigo. Lo vamos a decir todo después, así que un poquito de paciencia. Hay mucha gente famosa, quizá la Cábala en esta zona nuestra es famosa porque Madonna se empezó a tener algún tipo de relación con ella. Hemos visto que hay muchos más famosos, pero nos habíamos olvidado de hablar. Lo que yo conocía de la Cábala, lo que conocen los profanos, es que el nombre de Dios, que utilizáis los números, utilizáis ángeles, ¿es eso cierto o no tiene nada que ver con la Cábala? No, sí, tiene que ver. Lo que pasa que, bueno, habría que explicar cada una de esas cosas, ¿no? Ya, déjame que te diga una cosa, un paréntesis. Te vas ahora de viaje, pero vuelves a España de nuevo, ¿no? Sí. ¿Cuándo regresas? Bueno, ahora todavía no me voy a estar hasta el martes aquí. Bien, y después... Y el 9 de julio. 9 de julio. Sí. 9 de julio, igual nos da tiempo todavía hacer otro programa contigo antes de que te vuelvas a Buenos Aires. Así que tranquilos, que si os ha gustado, y aún repetirán el programa. Perdón. Bueno, no, yo Ángeles, quería... Sí. Sí, todo eso requiere una explicación, ¿no? Pero en relación a la pregunta que tú me habías hecho antes de algo práctico, yo quería transmitir una pequeña enseñanza, si me permite. Por favor. Hay un pensamiento en la Cábala, siguiendo con la línea de todo lo que hemos hablado hasta ahora, que en hebreo se dice Gam Sule Tová. Gam Sule Tová quiere decir todo es para bien, todo es para bien. Entonces hay una pequeña historia que trata del Rabbi Akiva, un maestro de hace 2000 años, que tenía un burro, un candil y un gallo, y iba por los caminos enseñando, ¿no? Pero era buscado por los romanos, porque aquel que enseñaba la Torá y la mística en aquel entonces era asesinado, ¿no? Entonces, era encarcelado y asesinado. Entonces el maestro era como un fugitivo, ¿no? Bueno, y llega a un pueblo después de estar muy cansado, y cuando llega a ese pueblo resulta que no había lugar para hospedarse. Entonces el maestro dice, bueno, Gamsu Letová, todo es para un bien, y se retira a la vera del río. Cuando está acostado a la vera del río, viene un animal salvaje y le come el burro. Entonces el maestro dice, Gamsu Letová, todo es para un bien. Después viene un viento y le rompe el candil. ¿Y qué dice el maestro? Gamsu Letová. Todo es para bien. Muy bien. Y después finalmente viene un animal pequeño, salvaje, y le come el gallo. Todo es para bien. Iba a decir otra cosa yo, pero todo es para bien, sí. Todo es para bien. Gamsu Letová, decía el maestro. Al otro día, cuando vuelve al pueblo, ¿sí?, se da cuenta que habían venido los romanos y que habían incendiado el pueblo, y si lo hubieran encontrado ahí, lo hubieran matado. Entonces el rabbi le dice a sus discípulos, si me hubieran encontrado, me hubieran matado. Si hubieran visto el candil, hubieran venido, me hubieran conocido, me hubieran matado. Si hubiera cantado el gallo, me hubieran matado. Si hubiera rebuznado el asno, me hubieran matado. Es que todo es para bien. Lo que pasa es que nosotros vemos la realidad en forma fragmentada, pero si la vemos en forma global, vamos a darnos cuenta que el destino del mundo siempre va hacia un bien. Y yo te pregunto, ¿cómo se hace eso? Es fácil decirlo, ¿cómo se hace? Esto es, el Gamsu Letová es un ejercicio místico meditativo. Por ejemplo, cualquier persona que nos esté escuchando lo puede practicar. ¿En qué consiste? Uno se levanta un día a la mañana y lo primero que dice es, todo es para un bien. Cada minuto va pensando esto en su mente. Un día solo, que hagan la prueba. Yo no digo que crean, experimenten. Un día, todo es para bien. Nos encontramos con una persona que uno no quiere encontrarse, porque hay gente que a veces uno no quiere, todo es para bien. Nos sucede algo, todo es para bien. Van a ver que si uno canaliza este tipo de energía, realmente, ¿sí?, todo va a ser para bien, porque a lo que le ponemos atención, eso sucede. Lo que imaginamos, sucede. Si nos imaginamos lo peor, sucede lo peor. A lo que le ponemos atención, crece. Lo que creemos, creamos. Y si nosotros vemos el vaso medio lleno, en vez de verlo medio vacío, ¿sí?,
va a ser mucho mejor. Es lo que se llama un optimismo inteligente, constructivo. No sonso o tonto, no ingenuo, no constructivo e inteligente. Es mejor pensar en el bien. Yo sé que el mal vende más, ¿no? Dos personas se pelean en la calle y la gente se junta a verlo. Dos personas se besan y se abrazan y nadie lo mira, ¿no? Porque atrae por esta cosa morbosa, pero el bien es más inteligente, ¿sí? Casi a punto de terminar, vas a tener que venir más veces al programa. ¿Y los ángeles y los números? ¿Y se conoce el nombre de Dios? El nombre de Dios tiene muchos misterios. En realidad es un sonido, que algunos dicen que es como un sonido armónico. No sé si alguna vez habéis escuchado los cantos armónicos. Eso existe en la Cábala. Son sonidos. ¿Se practica también? Sí. Claro que requiere un entrenamiento y lleva como un año de trabajo lograrlo, pero es factible, es un sonido maravilloso que abre puertas dimensionales, abre conciencias, ¿sí? Que es increíble escuchar un armónico, ¿no? Y bueno, y los armónicos son sonidos de vocales, ¿no? Por ejemplo, las vocales, el nombre de Dios es la unión de todas las vocales, ¿no? Por ejemplo, el nombre que nosotros más conocemos, que es Jehová, viene de Yehová, y la B es como una W, o sea que sería Yehoua, que son las 5 vocales. Esto cantado de una manera forma sonidos armónicos, que de un sonido base se forma la tercera, la quinta y la octava, al mismo tiempo, ¿no? Y esto es lo que se llama el nombre de Dios, que es impronunciable en realidad. Pero finalmente el nombre de Dios es porque para la Cábala los nombres contienen la esencia de las cosas. Por ejemplo, tú te llamas Miguel. Miguel sí. Es Mijael, que significa ¿quién como Dios? Porque Dios es uno, ¿sí? Por ejemplo, Ione significa Jonás, paloma, como la paloma mensajera, ¿sí? ¿Te das cuenta de por qué tenemos ese nombre? ¿Y por qué no nos llamamos, no sé, Luis? Ya. Porque hay un destino en el nombre. Ya, pero imagínate, los padres parece que ponen los nombres de forma aleatoria, casual, y tratan de buscar nombres bonitos para que, bueno, para el hijo. ¿Tú crees que detrás de ese sentido hay algo mucho más profundo? Por supuesto, es que no existe la casualidad, Miguel. No existe. Aunque parezca increíble, ¿sí? Realmente no existe la casualidad. Espera, te iba a decir, por ser un poco frívolo, y los que ponen Kevin Cornes de Jesús en Latinoamérica o en Cuba, que ponen unos nombres Usnavy y esas cosas. Usnavy de Estados Unidos. Todo tiene un sentido. Los nombres implican un sentido. Un nombre es un sentido. ¿Sí? Si nosotros buscamos el origen del nombre, ¿sí? Vamos a encontrar siempre algo interesante. Ya. A punto de terminar. No has acabado de contar tu experiencia mística esa. Me contaste un poco, pero algo más profundo, consejos y algún libro. Bueno, vamos a empezar por lo último. Les aconsejo un libro que se llama Cábala Básica, que es para todos los que quieran comenzar. Se vende aquí en todas las librerías en España. ¿Y el autor? Soy yo. Es tuyo, vale, perfecto. Editorial Kier. Editorial Kier, Cábala Básica. Cábala Básica. Después... tu experiencia, no, vamos a dejar lo de los ángeles y lo de los números para otro momento, si quieres, cuando vuelvas al programa. Tu experiencia esa de encontrarte con Dios. Y luego el consejo para ver cómo podemos cambiar esa actitud y en vez de ver el vaso medio vacío, verlo medio lleno. Mira, yo no sé si de encontrarme con Dios es muy profundo, pero voy a contarte una experiencia de encontrarme con un maestro espiritual. Vale. Yo estaba meditando en Buenos Aires, en el maestro Abraham Abulafia, que es de aquí, de España, del siglo XIII, de Zaragoza, un gran maestro de Cábala, pero maravilloso. Y meditaba en él, ¿no? Y de repente suena el teléfono, ¿no? Entonces, bueno, interrumpí mi meditación, cojo el teléfono, hola, ¿quién habla? Abulafia, me dice el teléfono. Y claro, yo me quedé helado porque estaba meditando en el maestro y de repente me llamó, era una señora, Abulafia, Gladys Abulafia, me dice. Yo soy descendiente del maestro Abulafia y te llamo porque ha sucedido un gran problema en nuestra familia, porque hubo un casamiento mixto y
Vieron lo que trae, los problemas que trae a veces para comunidades muy cerradas los casamientos mixtos. Entonces me pidió que yo le ayude. Yo la inicié en la Kabbalah, ¿no?, a esta señora. Le volvió a recuperar toda la Kabbalah que había perdido su familia, ¿sí? Y de alguna manera el maestro quedó agradecido, y fue todo un símbolo para mí, ¿no?, toda esa experiencia vivida. Es cuando la imaginación y la realidad se unen, ¿sí?, y la vida se torna maravillosa. Yo creo que esto es lo que tiene la Kabbalah, la oportunidad verdaderamente de sentir a Dios, no de creer en Él. Consejo para poder empezar a caminar por ahí. El consejo es escuchar el corazón y a la intuición interior, y poder verdaderamente jugarse por lo que uno siente, ¿sí? No es, nosotros tenemos un alma, el alma es eterna, es sabia. Tenemos que volver a conectarnos, recuperar, como dicen los chamanes, recuperar el alma, ¿sí? Para eso hay que escuchar nuestro silencio interior. Y esto hay que meditar. La meditación es la gran llave. De cualquier disciplina, ya no solo de Kabbalah, en cualquier circunstancia, la meditación simple y sana, sin ver nada, solamente poder decir Hineni, aquí estoy. Este soy yo, aquí estoy, simplemente. Cuando uno está aquí, todo lo demás nos va a ser dado por añadidura, como dice el dicho. Ion Slay. Salai, lo he dicho mal. Ion Salai. Se nos quedan no 1 millón, cientos de millones de preguntas por hacerte. Yo espero que vuelvas al programa. Déjame que salude a Antonio Chávez, que está por ahí, porque vas a trabajar estos días en Madrid, ¿no? El fin de semana vamos a dictar un seminario bastante interesante. Nos da información, Antonio. Buenas noches, Antonio. Muy buenas noches, gracias por tu invitación al programa. Atentos si queréis conocer a este personaje, este invitado que está con nosotros. Mañana tenéis la oportunidad en Madrid, ¿sí? Sí, mañana y pasado se celebra un seminario dividido en 4 partes. La primera, Kabbalah y meditación. La segunda, Kabbalah, árbol de la vida. La tercera, Kabbalah y medicina sagrada. Y la cuarta, Kabbalah y los misterios de la Torá. ¿Dónde va a ser? En el lugar donde se celebrará será el seminario en la dirección de Espacio Ronda, en la calle Ronda de Segovia, número 50. Bien, ¿hay un número de teléfono? ¿Del local? De Espacio Ronda? Para información, sí, el 620 ¿sí? 03 04 62, que es el mío personal. Vuelva a repetirlo, por favor. 620 03 04 62. Ahí está la información. ¿Sí, página web o algo? Sí, hay una página, porque yo comprendo que mañana se celebra rápidamente, es muy prematuro y el maestro se va el lunes y el martes. Hay una dirección de contacto para contactar, que sería Semikabbalah. Semikabbalah con K, ¿sí? B-L, Semikabbalah, como suena, @gmail.com. Perfecto. Para cualquier contacto futuro con el grupo de aquí de Madrid o de España. Perfecto. ¿Y contigo se puede conectar a algún sitio en ese portal que tienes? Sí, nosotros tenemos un portal que se llama Portal Hineni, con H. H-I-N-E-N-I. Uno pone www.portalineni.com.ar o pone Portal Hineni en el buscador y aparecen todos nuestros sitios. Perfecto, ha sido un placer haberte conocido. Igualmente. No es casual, evidentemente, como tú dices. Espero verte más veces en el Espacio en Blanco y que todo sea para bien. Todo es para bien. Muchísimas gracias y muchas bendiciones a la audiencia y muchas gracias, muy agradecido. También para ti. Gracias, Antonio. Una última cosa, solo si me permite, antes la locutora nombró al cabalista, aunque cristiano, Adolf Brand. Sí. Solamente comentar una frase que me encanta: la Kabbalah es la espiritualidad hecha alegría. Es una frase que aprendí de ese maestro y que a mí es la que más me ha marcado. Qué bonito, gracias. Espero que lo sigáis sembrando por todo el mundo. Nos vemos prontito, ¿vale? 3:21. Seguimos adelante. Queremos daros información de un congreso que se va a celebrar la semana que viene y luego nos vamos hasta Argentina para daros más datos de la Cueva de los Tallos. Y no os preocupéis que John volverá al programa. Le tendremos por aquí. Y vamos con noticias. Estamos en tiempo últimamente de congresos. Se están haciendo en diferentes partes de España, trayendo a gente súper interesante. Y el tema de los extraterrestres, algunos cuentan algunas cosas muy raras, pero aquí les estamos dando cabida. Pero este que os vamos a anunciar ahora tiene más que ver con el mundo de la ciencia. Mila Cahue está con nosotros. Buenas noches, Mila. Hola, buenas noches. ¿De dónde viene ese apellido tuyo, Cahue?
Arcaue, fíjate, creo que es un apellido cátaro, es francés. Sí. Sí. Tienes pinta de francesa. ¿Has visto? Eres la directora del IRCAI, ¿no? Instituto de Radiofrecuencia Cuántica Avanzada Internacional. Sí. Bueno, tiene como objetivo promocionar toda la investigación independiente en torno a la radiofrecuencia y está uniendo a un grupo de científicos. Retírate un pelín si puedes del micrófono. Sí, eso es. Así, muy bien. Vale. Y está reuniendo a un grupo de científicos que a través de sus investigaciones de años de estudio y de experiencia están llegando a un tema que es el de la conciencia. Y pues estamos dando cabida para que se puedan diseñar todo tipo de investigaciones a partir de este trabajo conjunto. Estamos hablando de una ciencia que converge, una ciencia transdisciplinar, no una ciencia que diverge y la gente no se entera de qué va el tema. ¿Va a ser cuándo? ¿El próximo fin de semana? El sábado 3 estamos organizando el Congreso de Radiofrecuencia e Inteligencia, Universo Inteligente. Tendría una parte que ver con todo lo que es vida extraterrestre, pero sobre todo lo que se habla cuando hablamos de universo inteligente, estamos hablando de esos patrones de datos de radiofrecuencia que van mucho más allá de todo eso. Ya. Y ya te digo, pues tenemos, por ejemplo, va a venir un astrofísico, Paul Laviolette, que algunos le consideran el mejor astrofísico del mundo, que nos va a hablar de cómo estamos situados en el cosmos, qué está pasando, hacia dónde vamos, que eso da mucha explicación a todo el tema de las tormentas solares, que ya ha reconocido la NASA, que están ocurriendo. Y tiene mucho que ver con cosas que están sintiendo las personas ahora en su cuerpo. Hay gente que nos dice, oye, tengo un cosquilleo o algo. Algo está pasando. Tiene ¿verdad? Mucho que ver con eso. Y entonces nos hablan de que esa radiofrecuencia, entonces vienen los biofísicos y nos dicen, sí, es que mira, el Sol emite unos rayos, los rayos gamma, y parte de esos, una parte residual de esos rayos gamma son las resonancias Schumann, que son las que tienen que ver con que los mamíferos podamos vivir sobre la Tierra. Y tienen mucho que ver con los estados de bienestar, y que cuando uno está conectado por una glándula del cerebro, que es, la glándula pineal, cuando la persona resuena, cuando está en armonía con ese universo, resulta que se producen estados de salud, de bienestar, de armonía, pero todo desde una explicación científica. Llegamos entonces al doctor López Guerrero, desde el mundo de las telecomunicaciones, programa, ¿sí? que nos explica cómo a través de las telecomunicaciones, cómo hay que jugar con esos patrones de datos a través de la ionosfera, cómo se dan cuenta los ingenieros de telecomunicaciones que hay un universo inteligente, que la negociación de transmisión de datos, ahí ya pasa algo, que no se produce mecánicamente, sino que también hay una conciencia y una inteligencia. Lloyd Pye es quien nos va a hablar de todo el tema del cráneo que es híbrido, que se ha gastado el pobre su vida y su peculio, por así decir, en hacer las pruebas forenses, el niño de las estrellas, y nos trae las primeras pruebas forenses de que es un híbrido de madre humana y padre no humano, pero ya nos va a contar él lo que hay. Y luego tenemos también al doctor Mariano Betés, que es catedrático de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, y él ha estado en una investigación que es a nivel internacional en hospitales de todo el mundo, en los que se ha estudiado qué experiencias tiene la gente, estas experiencias próximas a la muerte. Y es muy interesante porque Mariano, hablando con él, nos explicaba que ellos ya saben que a lo que se pasa es a un distinto nivel de conciencia. Lo que tienes que explicar el porqué, pero esto es lo que hacemos en este congreso. Te quería aclarar. Fechas, sí, fecha es el 3 de julio, empezamos a las 9:30 de la mañana, acabamos como a las 7:30 de la tarde en Alicante, en el Hotel Meliá. Te quería decir una cosa, cuando la gente ve que son científicos, que todos tienen como 2 doctorados, 7 carreras, hay gente que se asusta. Un poco, ¿no? Me dice, Dios, y hay gente que me llama y me dice, pero yo podré entender ese congreso. Mira, te voy a decir una cosa. Son científicos que están diciendo lo que muchos no se atreven a decir, y son científicos que van a hablar, están deseando tantos años de investigación, es porque están deseando explicar muy clarito sus conclusiones. Hablan desde la razón y hablan desde el corazón, y cuando alguien oye hablar así a unos científicos no puede más que rendirse. Enseguida tomar nota si queréis. Alicante, próximo fin de semana, el sábado. Sábado 3 de julio en el Hotel Meliá de Alicante. El Hotel Meliá de Alicante. Enseguida os damos una página de información y un teléfono por si queréis acudir a ver esta interesante reunión de científicos que van por fin a explicar cómo es este universo nuestro desde otro punto de vista. ¿Dónde se pueden informar nuestros oyentes, Mila? Pues mira, tenemos un teléfono para los que llamen de fuera de España con el prefijo 34 y luego es 686 24 63 63. ¿Vuelve a repetirlo? 686 24 63 63. Y luego la página es www.ircai, latinas las dos, .eu de Europa,
/congresos/Alicante. Ahí lo podéis tener. Mira, gracias por haber traído esos personajes tan interesantes y por ese trabajo y ese congreso. Nos vemos en Alicante, si Dios quiere, ¿vale? Gracias a vosotros. Os deseamos lo mejor. Gracias. 2 citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada. 1 hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 28, 2 y 28 en las Islas Canarias y 29 ya. Esta es la primera edición del Espacio en Blanco. Y hay un segundo tema, nos interesa mucho la Cueva de los Tallos. El otro día recibimos un mensaje que nos decían que había una persona allí en Argentina que tenía mucha información acerca de ello. Vamos a saludarle y vamos con una introducción. Su nombre es Guillermo Aguirre. Buenas noches, Guillermo. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes para ti. Sí, bueno, en realidad son las 10 de la noche acá. Bueno, buenas noches entonces. Como no tenemos mucho tiempo, te voy a invitar a escuchar una introducción y vamos de lleno al tema, ¿te parece? Sí, cómo no. Ahí vamos. Sí, estamos. Un invitado que está en Argentina esta noche. Guillermo, ¿en qué parte estás? Hola Miguel, estoy en Buenos Aires. Estoy en las cercanías de Buenos Aires, en mi casa de campo, cerca de Buenos Aires, la capital de la República. Ya, vale. Extraña y curiosa historia. Te decía que nos ha llamado desde siempre mucho la atención lo de la Cueva de los Tallos. De repente nos envían un mensaje diciendo que tú concretamente tenías algunas de las pruebas. Eres escritor, has escrito un libro que se llama Lírico y Profundo, que se puede conseguir en internet. Y yo no sé por dónde empezar la historia. Ese libro es un poco la biografía de Julio Goyena Aguado, ¿no? Sí, eso es en realidad. Lo que pasa es esto, Miguel. La Cueva de los Tallos, así dicho digamos en singular, no es lo más adecuado. Las cuevas de los Tallos, en plural debería decirse, porque esto es un sistema de cavernas muy extenso que hay en la actual República del Ecuador, en la Amazonia ecuatoriana. Entonces, cuando uno se refiere a la Cueva de los Tallos, pareciera que se está refiriendo a un lugar en particular, pero no es así, porque la auténtica, vamos a decir, aquella por la cual se puede acceder a las cámaras secretas, digamos, donde se encuentran los tesoros de que tú hablas, esa cueva, a esa cueva, que se sepa, no ha llegado más que Juan Moritz, a quien te has referido, que era un húngaro nacionalizado argentino, y a Julio Goyena Aguado, que era prácticamente su asistente, su alma gemela y, bueno, su heredero universal, a la muerte del primero. ¿Estuvieron juntos en esa aventura de descubrir, de explorar la cueva? Sí, la cueva, bueno, para facilitar la cosa vamos a decirle la cueva, entonces. Sí, perdón. Sí, para seguir adelante, ¿no? Sí, para seguir adelante con el informe. Sí, efectivamente, Julio Goyena Aguado era un joven, tenía mi misma edad. Era bien nacido en septiembre de 1941, lo mismo que yo, y yo lo conocí cuando él ingresó como empleado en la empresa de comercio exterior de mi padre. Allí entonces empezamos a trabajarlo juntos, muy jóvenes. Él empezó a los 15 años, yo a los 16, y fuimos amigos durante prácticamente toda la vida hasta su muerte en 1999. No fuimos unos amigos estrechos a lo largo de todas nuestras respectivas vidas, sino que fue muy estrecho en los primeros años. Él iba contando día a día todas sus vivencias. Voy a tratar de hacerlo muy rápido. Hubo un hecho en su vida que marcó un poco su camino, que fue el hecho de que se hubiera hecho a la religión mormón, una cosa muy extraña en la Argentina de aquel tiempo, y esto fue porque fue, digamos así, catequizado por un mormón que estuvo internado con él en un hospital por a raíz de una pequeña dolencia que tuvo. Entonces,
quien conozca la doctrina de los mormones sabrá que ellos piensan que en el año 1823, en un lugar del actual territorio de Estados Unidos, una persona a quien ellos llaman el profeta, que se llama Joseph Smith, descubrió unos libros. Él dice haberlo descubierto, ¿no? Solamente dicen que hubieron 7 testigos de esto, unas inscripciones en unas láminas de oro que fueron llamadas en adelante los libros de Mormón. De ahí viene lo de los mormones. Julio era mormón. Entonces, él iba comentando día a día todas sus vivencias que parecían muy extrañas, como te podrás imaginar, Miguel, en aquel entonces. Éramos prácticamente unos niños. Teníamos en ese momento 18 años. El hecho es que Julio, que era vasco, de hecho había nacido en el País Vasco y había llegado a Argentina a sus 5 años de edad, Julio decidió dedicarse al estudio de la lengua, de los orígenes, de la raza y todas esas cosas de los vascos, que de por sí es una cosa bastante complicada, digamos. Y estudiando eso, dio con los libros de un vasco que había vivido en Argentina, que se llama Florencio de Basaldúa, que tenía unas teorías muy extrañas. Basaldúa era un hombre muy completo, era un ingeniero, era lingüista, era un hombre que tenía unas enormes capacidades, era geógrafo, y había lanzado unas teorías muy descabelladas, digamos así, para aquel entonces. Él había expresado en sus libros que no era que los europeos, vamos a simplificarlo de esta forma, hubieran llegado al actual continente americano, sino que la cosa había sido al revés, que de este continente americano habían partido hacia otros continentes, particularmente Europa. Imagínate, Miguel, lo que tal teoría provocó en el pensamiento académico de aquel entonces. Era disparatado. Pero el hecho es que Julio, que era muy joven, leía estos libros prácticamente día a día en la entonces Biblioteca Nacional Argentina. Uno de los días que fue a buscar estos libros encontró que alguien los había pedido, y este era un húngaro nacionalizado argentino que se llamaba János Morix. János se transformó en Juan cuando se nacionalizó, Juan Morix. Este hombre también era una personalidad muy particular, también un estudioso, un arqueólogo aficionado, era una cantidad de cosas, ¿no? Un investigador, una especie de aventurero que vivía buscando artículos para los museos y todas estas cosas. Y había llegado a la conclusión de que el idioma, de uno de los idiomas que prevalecía, que se hablaba en la Amazonia ecuatoriana, quiero decir, en la Amazonia del país, ¿no?, del actual territorio de Ecuador, el idioma era básicamente, no el idioma corriente de la gente, quiero decir, sino el de algunas tribus, ¿no? Era una versión del magiar, que era una lengua muerta de origen centroeuropeo, particularmente de Hungría, su país de origen. Entonces este hombre le fue trasladando estos conocimientos a Julio, que a su vez me los iba trasladando a mí día a día, y te aseguro que todos pensábamos, sus compañeros de trabajo y compañía, que era un total y absoluto disparate. Que estaba loco, ¿no? Que había tenido... ¿Perdón? Que estaba loco, que lo que decía no tenía sentido. Y no tanto como eso, pero parecía que esto no era absolutamente imposible. Bueno, de hecho es que un buen día del año 1965, Morix decidió partir hacia Ecuador en busca de poder demostrar sus teorías, ¿no? Sus teorías básicamente las que acabo de decirte, de que había tribus que hablaban una lengua muerta centroeuropea. Y bueno, el hecho es que fue allá y lo logró. Lo encontró esa tribu que se llamaban los indios, actualmente se los llama colorados para simplificar, pero se los llama salasacas, que es una versión de la lengua magiar húngara. Y bueno,
siempre en tren de abreviar todo esto, te diré que él quedó convencido de que esto era así. Él logró hablar con estos indígenas en una lengua muerta, en magiar, aunque parezca mentira, y después de eso, estos indios colorados lo condujeron hasta donde se encontraba una tribu de otros indios, de otros indígenas, totalmente diferentes, de una etnia totalmente diferente, que son los Shuaras que acabas de mencionar, que es una de las tribus de los llamados genéricamente jíbaros. Se los llama jíbaros en un tono un poco peyorativo, en un tono genérico, que quiere referirse, digamos, a gente, digamos, de menor calidad, vamos a decir así. Y estos Shuaras, que en realidad no pueden ingresar a esas cuevas porque tienen tabúes atávicos, históricos, solamente ingresan hasta una pequeña parte, dije cuevas en plural, ¿no es cierto? Sí. De estos tallos, que como bien dijiste, son unas aves muy extrañas, son prácticamente ciegas, son casi como murciélagos, duermen colgados de las patas cabeza abajo, es una cosa muy rara. Los llaman pájaros aceiteros porque acumulan aceite que no pueden metabolizar de unas plantas que ellos comen, de unas semillas oleaginosas, y entonces los indígenas ingresan a las cuevas, hacen una especie de rodeos y les extraen el aceite que utilizan para comer, cocinar y todo eso. Bueno, el hecho es que estos Shuaras le dijeron a Morris en aquel entonces que estaba solo en 1965, que en tal lugar, cerca de tal río, se encontraba de varias cuevas, pero una de ellas, que era donde podrían existir unos tesoros históricos atávicos que se mencionaban en sus leyendas y qué sé yo. Ellos no podían entrar por los tabúes que menciono. Pero Morris, que era un aventurero, intrépido, temerario, condiciones que suelen tener los descubridores del pasado, que se han metido que por eso han logrado descubrir lo que descubrieron, pues Morris se metió, y créase o no, y con la suerte del descubridor, llegó a lo que vamos a llamar, para simplificar, las cámaras de los tesoros. Yeah. En una de ellas, después de atravesar las circunstancias más inconcebibles, más cinematográficas que uno pueda pensar, encontró una de las cavernas, dentro, digamos, de una de las cavernas, una cámara en la que existen unos 5, digámosles, sarcófagos, uno de los cuales contiene lo que él llamó en privado, porque esto nunca lo hizo público, lo llamó un ser, digamos que él dijo un esqueleto dorado. Un esqueleto dorado. Un esqueleto dorado. Sí. Perdóname, no te quiero cortar mucho porque tenemos un cierto retardo con el satélite. Esqueleto dorado. Bueno, con el tiempo se ha podido averiguar que los antiguos, por ejemplo los incas y otros grandes dignatarios de aquellas civilizaciones, se untaban el cuerpo de resina y luego con polvo de oro, y por eso se los llamaba dorados, y de ahí viene el dorado, aquella cosa tan mítica, tan enigmática. Y bueno, el hecho es que él dijo eso, se lo dijo a Julio Goyerni y él me lo comentaba a mí, me lo comentaba en tiempo real, quiero decir, ¿no es cierto? Sí. A su vuelta, a medida que esto iba sucediendo, para bien o para mal, creyera o no creyera, esto es lo que él iba diciendo. Entonces, después de la cueva, digamos, de esa cámara, pasó a otra, donde había una especie, él dijo, de zoológico, en el que había tal vez cientos de estatuas de más o menos 1 metro de alto, de animales, que representaban animales, todo de oro, que representaban animales, la mayoría de los cuales no son considerados originarios
de este continente americano. Pues había tigres, había leones, había osos africanos, había, en fin, una cantidad de animales que no son de acá. Y luego, la tercera de las cámaras sería aquella donde estaban, vamos a decirle, por decirlo de alguna forma, la Cámara del Tesoro, donde había, según dijo Morris en aquel momento, todo esto por boca de Julio a mí, pero no solamente a mí, sino a su familia, a sus hermanos y a algunas otras personas, a unas pocas personas. Había Julio dijo miles, Morris no sé cuántos dijo, después yo sabré cuántos dijo, de láminas de oro, donde había, digamos, como encuadernadas, ¿no? Como si fueran libros, atravesadas por unos aros, ¿no? Como si fueran las hojas de un libro. De ahí que se dijera, discúlpame que te corte, que era una extensa biblioteca que podía dar respuestas a la humanidad de otra civilización, ¿verdad? Claro, esto es lo que en definitiva después de varios años se fue, digamos así, sintetizando. Ya. Déjame que te haga otro inciso que te quiero cortar, porque el tiempo vuela y vamos a tener oportunidad de seguir hablando contigo. Lo curioso es que tú tienes, yo he visto fotografías, restos de lo que Morris encontró en esa cueva. Tú eres un poco el depositario de lo que de ahí sacaron. Bueno, lo que ha sucedido rápidamente te diré es esto. En realidad Morris nunca aceptó haber retirado nada de ahí. Vamos a decir estrictamente la verdad, y es así como lo he puesto en el libro, que es testimonial. Morris jamás aceptó, porque nadie se lo preguntó por otra parte, si le había retirado o sacado algo de ahí. Y su conducta posterior, después del año 1969, como vos recién mencionaste, que hizo la denuncia oficial de lo que encontró para reservar sus derechos en 1969, la denuncia, se refiere a estos objetos, pero él no aceptó haber tocado nada, porque él siempre dijo que había querido que eso quedara ahí porque tenía muchísimo miedo que sucediera lo que ha pasado en todo el mundo a través de los siglos, de que ha habido pillaje, sabotaje, y en fin, que operaran los sinvergüenzas que se llevan todas las cosas para cualquier lado. Pero, de cualquier forma, sí, en realidad, algunas cosas él tenía en su poder. ¿Qué pasó? Estoy hablando de 1965, cuando Morris se fue. Cuando Morris vuelve a la Argentina y le cuento todo esto a Julio y le muestro algunas cosas, particularmente algunas fotografías de algunas láminas que yo vi en aquel momento, y Julio me las dio para que las tuviera, fotos me refiero. Con el correr del tiempo, Morris quería organizar una expedición para que esto se conociera oficialmente como cualquier gran descubrimiento del mundo, porque si hay una cosa de la que se ha tenido evidencia a lo largo de los siglos es de la existencia de enormes tesoros de oro en ese territorio centroamericano. O sea, tú sabes bien que los conquistadores durante siglos, no años, siglos, estuvieron transportando oro hacia España, ¿no es así? Sí. Lo que pasa es que nunca se vieron láminas con escritura, ni símbolos, ni nada, porque la autoridad religiosa que acompañaba, lo digo con el mayor de los respetos y sin el mayor, no hay en mí inquina de ninguna naturaleza. Porque esto es así, porque la vida es así, porque la gente es así es la historia. El hecho es que la autoridad religiosa obligaba a fundir todo lo que fuera láminas que tuvieran tanto escrituras que eran consideradas heréticas como símbolos. Y esto es lo que hacían, lo transformaban en lingotes que transportaban en sus barcos. Iban cargados literalmente hasta la borda, y probablemente por eso era que no resistía ninguna tormenta y se hundido por centenares los buques, ¿no? Bueno, el hecho es que estos tesoros indudablemente han existido porque hay testimonios de siglos y siglos y siglos de que sí existían. Lo que sí ha sucedido es que jamás encontraron el sitio
Ni una prueba de ello, ¿verdad? Nos quedan 5 minutos. Te meto un poquito de prisa porque nos quedan 5 minutos. Lo curioso, aunque vamos a tener que, insisto, tener oportunidad de seguir hablando contigo, es que esas pruebas están ahí y tú las tienes. Claro, las tenía, bueno, para hacerlo rápido, las tenía obviamente Morix. Y esto era bastante secreto, porque yo en aquel entonces debo admitir que no lo sabía. Lo imaginaba, lo suponía, y Julio Goyen me había dado a mí una cantidad de elementos para que yo los guardara sin que yo supiera exactamente de qué se trataba, porque estaban todos encerrados, empaquetados. Cuando se acercó, pasaron muchísimos años, y ya estábamos en 1996, 97, Julio muere accidentalmente, imprevistamente, en un accidente de auto en 1999, tal vez alcanzado por la maldición de los tallos, porque han muerto muchísimas personas en circunstancias muy extrañas. Y cuando Julio muere, ya antes yo me había encargado que escribiera su historia, su biografía, cosa que yo estaba haciendo, y bueno, pues me había dicho que habrían llegado lo que él llamaba enigmáticamente los tiempos cumplidos. Así que entonces yo abrí lo que él me había dejado, y ahí estaban las 6 o 7, son nomás, elementos, testimonios de aquello. Hay una lámina de cobre con símbolos probablemente de origen incaicos, hay 2 estelas de plata probablemente de origen azteca, hay una lámina de oro probablemente de origen, o seguramente de origen maya, y hay una pequeña plaqueta muy sólida de oro, y esto es lo más curioso, de origen indudablemente babilonio o asirio, aunque te parezca una locura. Me parece increíble. ¿Sabes lo que se me ocurre? Volver a de nuevo conectar contigo para que nos des más datos del asunto, ¿te parece? Sí, cómo no. Déjame que te pregunte otra cosa, ya que vamos a abusar de ti. ¿Y todo eso lo tienes tú ahí? Sí, lo tengo. ¿Podemos enseñar las fotos? ¿Podemos publicar las fotos en nuestra página web para que se vean? Las fotos están en mi libro que se llama Lírico y Profundo, que se refiere a la biografía de Julio Goyen. Está en internet a disposición gratuita de cualquiera que lo interese. Ya, Lírico y Profundo, ya sabéis, lo podéis bajar y podéis verlo, y si no, pondremos alguna en nuestra página web, porque a mí me ha parecido apasionante. Es decir, que tengamos pruebas físicas de lo que se sacó de la cueva, de una de las cuevas de los Tallos, con esas inscripciones, me parece increíble. Habrá una segunda parte, si te parece, hablando de el significado y de esa maldición. ¿Te parece, Guillermo? Sí, cómo no, Manuel, estoy a tu disposición. Déjame que te pregunte por último, ¿por qué no se vuelve a la cueva, o a esa cueva de los Tallos de donde se sacó ese tesoro, o donde estaba ese tesoro? Bueno, en el año 1976, un escocés, llamado Stanley Hall, enterado por un comentario que se había sido publicado en un libro de Eric von Däniken, un mentiroso, un mendazo, un falsario suizo. Estuvo el otro día en nuestro programa, ten cuidado. Bueno, esto es lo que es, porque fue querellado por Morix. Además era un hombre que tenía un pasado fraudulento. Sabemos la historia. Bueno, este hombre publicó en su libro, El oro de los dioses, un tema diciendo que él había estado con Morix y que lo habían llevado, que eso, lo cual todo era mentira. Entonces, Morix se enojó, todo esto, bueno, en fin, esa es historia bastante conocida, pero sucedió que este libro lo leyó este hombre, Stanley Hall, lamentablemente muerto recientemente, que es el que organizó, basado en los dichos de Morix exclusivamente, y nada más que en Morix, la mayor expedición histórico-arqueológica que se recuerde, porque participaron en casi 150 personas, el ejército patrocinado oficialmente por el Reino Unido, una cosa de la más altísima envergadura, y el presidente honorario fue Neil Armstrong. Recién te referiste en la presentación a que intervino la masonería, sí, es cierto, es verdad, eso no tiene, en fin, es así. Pero no descubrieron nada, no pudieron entrar en la cueva. Y no, porque Morix se negó a conducirlos,
porque no se cumplieron los requisitos que él solicitaba. En ese momento ya Morris quería que nada de eso se tocara. Él los iba a conducir, lo iba a mostrar, pero no quería que nada se sacara de ahí. Pero te puedes imaginar, Manuel, el interés de la gente, de cualquier ser humano de este mundo, en poder retirar semejantes tesoros de ese lugar. Entonces Morris no aceptó, lo llamó a Julio Goyen acá a Buenos Aires. Goyen fue para allá, acompañó a Stanley Hall y a Neil Armstrong, bajaron ellos, los llevó, digamos, a hacer un paseo turístico prácticamente, lo digo medio humorísticamente, y por supuesto que no encontraron estas evidencias. Estuvieron casi 45 días ahí con el ejército inglés, con aviones, helicópteros, bases, ¿qué te ocurre? Ya, pero según tú crees que sigue estando allí, Guillermo? Pero obviamente, porque pero si, mira, nunca encontré ninguna, digamos así, vamos a decirle tesoro, ¿no?, oculto del mundo, del que se tenga tal certeza de que existe. Porque acá no se puede dudar de su existencia. El hecho es que no se ha encontrado, y es muy difícil que se encuentre, porque el ingreso a la caverna, a la cueva, es una cosa dificilísima, y probablemente día a día peor. Porque el ingreso a la cueva está sobre un río que se puede entrar solamente cuando hay bajante, y después nadie se metería por ahí, y después está lleno de cosas, de trampas, en fin. A veces lo comento y parece que estuviera hablando de una cosa equivocada, pero no es así. Guillermo, lógicamente. Tenemos que hacer un puntito aquí. Lo curioso es que tú tienes las pruebas. Las veremos en ese libro y pondremos alguna fotografía en nuestra página. Lírico y Profundo, lo podéis descargar. Hay pruebas de que existe esa biblioteca y existen esas tablillas. Guillermo, desgraciadamente te tengo que saludar. Estamos a punto de terminar el programa. Volveremos a estar contigo, si te parece, ¿vale? Sí, Manuel, cómo no, a tu disposición. Gracias por tu atención, y que sigas muy bien. Te agradezco profundamente y te deseo lo mejor también a ti. Nos vemos prontito, ¿vale? Gracias, un abrazo. Después de la información de las 3, pasan algunos minutos de las 3, regresamos. Desde nuevo el tiempo del espacio en blanco, el mundo del misterio de nuestro programa vuelve a llenar las ondas de tu casa en Radio Nacional. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Face, en Twitter y en Instagram, con algunas fotografías nuevas que vamos a ir colgando. Y tenemos un número de WhatsApp, 633-44-8816, por si queréis mandar alguna nota de voz. Programa especial mientras llegan esta noche mágica a los Reyes Magos a millones de hogares de nuestro mundo. Así que sin hacer mucho ruido, esperamos que vayan dejando todos esos regalos y la ilusión. Y entre los regalos que dejaron al niño rey en el pesebre, destacaba uno de ellos. Era el oro que junto al incienso y la mirra completaban el presente de esos reyes mágicos de Oriente. Y de eso, del oro, queremos hablaros ahora. Lo vamos a hacer tras esa introducción que ya ofrecen nuestros compañeros. El oro fue uno de los regalos de los Reyes Magos al Niño Jesús, y de él queremos hablaros esta noche. Nos da algunos datos el profesor Eduardo Rote. El oro, cuyo símbolo es AU, de latín aurum, brillante amanecer, es un metal blando, amarillo, pesado, maleable y dúctil, prácticamente inalterable, pues no se oxida ni reacciona con la mayoría de los productos químicos y solo se disuelve en cianuro, mercurio, cloro, lejía o en la llamada agua regia, que es una mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico. El oro se encuentra normalmente en estado puro, en forma de pepitas o en depósitos aluvionales. Desde que la humanidad lo conoce, el oro ha sido visto como el más puro de los metales y el mayor de los corruptores. Para el romano Tácito, el oro era la causa principal de las guerras, y de hecho sabemos que su valor marcó la historia desde que apareció hace unos 5.000 años hasta nuestros días, pasando por la conquista de América.
Son algunos datos de este metal dorado, pero hay más. Nuestro próximo invitado nos cuenta. Metal. Sabemos que es un metal amarillo, que es muy resistente, que es muy dúctil, que prácticamente no se oxida y que, bueno, por eso se ha utilizado y hasta para acuñar monedas en joyería, en orfebrería, para dorar otros elementos. Tiene una masa atómica y esa es la parte, digamos, el aspecto material del oro, ¿verdad? Pero detrás del oro hay muchísimas otras cosas que podemos abordar, si te parece bien. Vamos a ello. El acero, el bronce, el plomo, el aluminio y el estaño son minerales que andan por ahí, pero quizá 2 o 3 de los más cotizados por sus propiedades sean la plata y el oro. Y el oro quizá por algo todavía mucho más, porque de alguna manera ha sido la fuente de una búsqueda espiritual del ser humano y está muy íntimamente relacionado con los dioses, ¿verdad? Exactamente, Miguel, es así, porque el oro tiene ese aspecto, digamos interior. Fue por muchas culturas y tribus se le consideraba hasta un maestro con capacidad curativa. Es un mineral que se ha considerado por antiguas civilizaciones como proclive a la purificación de nuestro cuerpo, del cuerpo físico, y además desde el punto de vista esotérico siempre el oro ha simbolizado el aspecto de la pureza espiritual, ¿no? De todo lo que se manifiesta y se eleva. Eso ha sido realmente una constante en todas las culturas, en las tribus y en prácticamente todas las civilizaciones. Quizá por la semejanza que tiene con el color del sol cuando sale y cuando entra en la Tierra, ¿verdad? Exacto, está muy asociado al sol. De hecho, bueno, como bien sabemos, el oro tiene un número atómico y está relacionado con la energía solar. Y es más, está relacionado astrológicamente con el signo de Leo, que a su vez está regido por el sol. Es decir, todas las grandes culturas, como bien tú sabes, Miguel, que has estado muchísimas veces en México, todas las grandes culturas solares, en la era de Leo, precisamente fue cuando florecieron, como los toltecas, los tolmecas, los aztecas, eran culturas solares y le rendían muchísimo culto también al oro. Vale. Vamos a sitios más cercanos, quizá donde tú estás. Vives en una zona del sur de Francia. ¿Alguna vez se le llamó Tierra del Oro a esa zona? Sí, por el mismo Abad Saunier, el cura de Rennes-le-Château, él le llamó, no solo puso la inscripción Tierra de Oro, en la propia parroquia de Rennes-le-Château puso en latín la frase que decía Setis locus terrible es, este lugar es terrible. La gente interpretó que él hablaba de que esa parroquia era terrible, y sin embargo el terrible se refería a este lugar es Tierra de Oro. Fue una de los acertijos que él dejó inscrito en la iglesia, y de hecho allí había mucho tiempo antes minas romanas en Rennes-le-Ven, en Rennes-le-Château, o sea que hubo explotación de oro muchísimo tiempo antes. ¿Te acuerdas que quisimos ir contigo a Rennes-le-Château y una tormenta de nieve nos dejó colgados allí en la ciudad, ¿eh? En Carcassonne. En Carcassonne. Lo recuerdo muy bien. ¿Qué pasa en Carcassonne? De repente el abad Saunier se hizo súper rico porque encontró un tesoro quizás de oro, o porque encontró un tesoro que tenía que ver con cosas de la iglesia que querían ocultar, o por dónde iban los tiros, o era simplemente una propaganda para atraer gente a su parroquia. Bueno, esta es la gran, tu pregunta es prácticamente la gran duda, ¿no? De Rennes-le-Château, ¿qué pasó con el abad Saunier? ¿De verdad encontró oro? ¿Encontró un tesoro o encontró unos pergaminos por los cuales fue silenciado? Él de hecho viajó al Vaticano, se entrevistó con el secretario del Papa, entonces fue excomulgado previamente, se le reintegraron los hábitos, es decir, la posibilidad de volver a administrar sacramentos, de volver a ser un cura, y luego de la entrevista que tuvo en el Vaticano, entonces él de alguna manera supongo que habrá sido un poco de cada cosa. Mi opinión personal, después de haber estado alojado, viviendo en su propia casa en la Ville Bretagne, y tantas veces he estado en Rennes-le-Château y viviendo tan cerca, mi opinión es que él encontró algo relacionado también con el oro, y a su vez encontró aquellos pergaminos por los cuales
y para que no se divulgaran, porque tenían que ver con la figura probablemente de Cristo y de María Magdalena, fue silenciado. Guillermo, tenemos pendiente, yo tengo pendiente de ir contigo a René de Chateau, ¿vale? A ver si nos permite las tormentas y salimos de Carcassonne para ir a ese lugar, ¿vale? Claro que sí, Miguel, cuando tú quieras. Tenemos un compañero aquí, Pedro, que es nuestro técnico, que va a buscar, ¿lo puedo decir? Va a buscar oro por ahí, va a batear por los ríos de España. ¿Tú te has visto alguna vez buscando oro por ahí? Y yo te veo ya en Argentina, en esos ríos, por ahí dándole. Sí, he estado en algunos sitios donde, curiosamente, ahora que mencionas lo de los ríos, a través de la búsqueda inicial de los conquistadores y del imperio en aquel momento, ¿no?, de Castilla, cuando llegaron a lo que llamaban las Indias, la palabra que luego se utilizó en español es la orografía, es decir, orografía, prácticamente continuar el cauce del río en aquella búsqueda donde en mi caso, aunque yo no haya estado obviamente buscando oro, pero sí en aquellos lugares, uno que se llama El Dorado, que tiene el mismo nombre, que está en la provincia de Misiones, cerca de las cataratas de Iguazú, del lado argentino, y muy muy cerca de donde estuvo Álvar Núñez Cabeza de Vaca cuando hizo su primera expedición y descubrió, entre comillas, se topó con las cataratas de Iguazú, lo cual sería algo realmente impresionante, llegar allí sin saber que aquello estaba, ¿no? No es lo mismo ir de turismo a un lugar cuando uno sabe que existe ese lugar que lo que le ocurrió a él. Pero sí, estuve en algunos de esos lugares, obviamente con muchas anécdotas también en el Chateau y en la zona aquella tan especial de la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. ¿Y cómo se podría definir ese lugar? ¿Realmente sí es El Dorado o era simplemente una leyenda que traía de cabeza a todos los expedicionarios españoles que andaban por ahí? Bueno, de hecho, parte era leyenda lo que se buscaba con El Dorado. Por otro lado, la confusión de que creían llegar a la India y llegaron a otro sitio, eso también es muy discutible, no sabemos hasta qué punto Colón tenía realmente aquellos mapas o no, y de hecho encontraron oro, bueno, entre comienzos del año 1500, cuando ya empezaron a traer todo el oro hacia España, y casi finales de 1670, 1680, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí que lo que consta en el archivo de Indias es que a San Lucas de Barrameda llegaron casi 200.000 kilos de oro prácticamente en 160 años, en este trasiego, ¿no?, de traer de las Américas a España. Quiere decir que oro encontraron, oro trajeron. Ahora, ese oro equivale actualmente, según se hicieron cálculos, a unos 6.000 millones de euros. 200.000 kilos de oro, 6.000 millones de euros. Sí, que hace poco un economista dijo que es solo una 20ª parte de lo que se gastó en rescatar a las cajas de ahorros hace 10 años. Quiere decir que el rescate bancario ha sido 20 veces más caro, aunque me estoy saliendo un poquillo del tema, sí, de todo el oro que se trajo de las Indias. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Espacio en Blanco esta noche con Guillermo Cazenave hablando del oro, un tema que hacía tiempo que queríamos tratar. Algunos de los expedicionarios españoles, uno de ellos, Cabeza de Vaca, fue uno de ellos, uno de los buscadores que llegó por ahí. ¿Qué pasó con él? ¿Buscaba oro también? Bueno, yo creo que lo buscaban todos, ¿no? Sí, lo que ocurrió fue que él luego comenzó a simpatizar con los nativos. También la palabra indios empezó a darle otro significado, que era como estar con Dios, digamos. De hecho, en realidad sería estar en inglés. Dios obviamente es Dios. Entonces entró en una contradicción existencial, espiritual, interior. Empezó a aprender idiomas como el guaraní y él acabó, hizo 2 expediciones. Esto fue muy muy curioso su final, porque cuando estaba en Florida, en lo que es hoy Florida, cerca de lo que hoy es Miami, fue atacado por varios indios con flechas tremendamente venenosas mientras caminaban por unos pantanos con el agua por la cintura,
y él fue el único que sobrevivió. Y de allí fue caminando, tardó 11 años en llegar hasta Texas, y él había estudiado medicina en Sevilla, y ejerció como curandero, aplicó sus conocimientos de medicina con nuevas cosas que aprendió de los nativos, aprendió más de 10 dialectos o lenguas nativas de indios, y se volvió como un chamán para los indios de toda aquella zona de Estados Unidos. No quería regresar, no quería volver a trabajar para la corona ni volver a ser un conquistador, sino que se dejó el cabello extremadamente largo, y cuando finalmente regresó para morir en España, él prácticamente era ya un hombre que no tenía nada que ver con el conquistador que viajó a las Indias. Era como un nativo, como un chamán que regresaba a Europa después de haberse fusionado con todas aquellas culturas y renunciando completamente a la búsqueda de oro. Hablando de oro, hay tesoros fantásticos y legendarios, como el tesoro de los incas. Cuando llegaron los españoles a ese Cusco, buscando un terrible tesoro, tremendo tesoro, de repente no se encontraron casi nada, porque según cuentan, se lo llevaron los incas. ¿Sabes algo de ello? ¿Se sabe dónde puede estar? Bueno, hay una leyenda que no sé si esto es completamente cierto o no. Hay un sitio que se llama Puente del Inca, que está en la provincia de Mendoza, en Argentina, muy cerca de los Andes, casi llegando a la frontera con Chile. Y allí los incas peregrinaban, bajaban desde lo que es hoy Perú hacia allí para realizar unos rituales. Es un lugar impresionante en el cual estuve 2 veces, y donde hay unas aguas termales, y es todo de un color realmente espectacular, de un colorido increíble, y dicen, hay algunas teorías que dicen que los incas, viendo lo que se avecinaba, llevaron su oro y lo escondieron allí, en un lugar que se llama además Puente del Inca, y que está en la provincia de Mendoza, en Argentina. Curioso. El oro está relacionado con las Indias, con las llamadas Indias y con los nativos en general. Cuando fueron allí los conquistadores españoles, lo relacionaron con esas tierras, decías orografía. Sí, exacto, Miguel, porque el concepto de indios, de endios, fue realmente esa confusión de no haber llegado a la India o a Tailandia, donde allí había incluso más oro. Pues entonces llevó a este tipo de no sé si de conclusión intuitiva, pero realmente lo que ocurrió fue que con todo esto de la orografía, también de la palabra misma lo dice, de esa búsqueda, se crearon como 2 bandos, unos que fueron los que empezaron, digamos, a traer todo el oro hacia Europa y obviamente, como se dice vulgarmente, a llenarse de oro, y los otros, donde había muchos conquistadores que se encontraban con otro principio espiritual, porque los nativos, los indios, tenían el oro no escondido, sino como elemento de adoración a los dioses, lo tenían en sus templos, lo tenían expuesto. Entonces hubo 2 corrientes, Miguel, las que tú lo sabes bien, las que trajeron aquel oro, lo escondieron debajo del colchón, y creamos esta economía, esta falsa economía basada en la cotización del oro, que es lo que estamos viviendo ahora aquí en Occidente. Y la otra cultura, que sería la más orientativa y la oriental, porque oriente viene de orientar, sería la espiritual, la de tener el oro como elemento comunicador del ser humano con los dioses. ¿Cambió la historia del oro desde la intervención de España en América? Completamente, porque al atacarse a esas culturas, al exterminarse todas aquellas civilizaciones donde había, como bien sabemos, cantidad de tribus, digamos, de alguna manera se homogeneizó el proceso, como en cualquier proceso de conquista, y se llegó a una situación en la cual, claro, el cambio fue rotundo, aparte de que desaparecieron culturas, hubo un genocidio, como bien sabemos, importantísimo, y América pasó a ser otra cosa, pasó a ser un continente donde de norte a sur
se hablan prioritariamente 2 idiomas, luego también está el portugués, pero sobre todo el inglés y el español, y y aquello quedó un poco, como bien sabes tú, que ha sido tantas veces allí relegado, pero bueno, los monumentos quedan, los chamanes quedan, las personas que han cogido un poco el testigo de todo aquello continúan, y es cuestión de realizar una búsqueda integradora, una búsqueda intensa para poder volver a conectar con aquello y saber que todo lo que tenga que ver con el oro como elemento espiritual no ha muerto y está allí vivo y está en comunicación constante con lo que pudiera ser lo que se consideraba antes los dioses. El oro queda todavía en esas tierras. Es cierto que vamos más al presente. ¿El oro no padece inflación? ¿Vale siempre igual o...? Sí, en principio una camisa, por ejemplo, en la época de Julio César, del emperador romano, en la época aquella o en el año 30 y pico, cuando crucificaron a Jesús, tiene el mismo valor en oro actualmente en el año 2018 que en aquella época. Han pasado 2000 años y tiene el mismo precio. Es decir, que eso es muy curioso. La inflación se genera la moneda, como bien sabemos, o la emisión de moneda, siempre en base a los depósitos en oro que hay en los bancos centrales de cada país, y cada decimal, digamos, que se va generando desde que nacemos hasta la edad que tengamos, de alguna manera sería algo así como no sé, yo asociaría a cada decimal como cada cero que nos van, no sé quién, nos van robando. Es decir, si a mí un bolígrafo me costaba, cuando yo nací, costaba 10, pongámosle, pesetas, y ahora cuesta, no sé, 4 euros, sí. Yo podría contar todos los decimales y saber qué es lo que he perdido de dinero desde que he nacido hasta el día de hoy. Estás peleón, ¿eh? Hasta hace no mucho tiempo, los bancos emitían billetes dependiendo de la cantidad de oro que tuvieran en sus reservas. Parece que esto ya no funciona así, ¿no? No, ahora no, porque ahora ya es imposible de controlar. Ahora ya es imposible de controlar y muchos países se han saltado esto de manera sistemática y la economía ha dado un giro muy grande. Lo hemos visto ahora en la última cumbre del G20, como digamos que China y Estados Unidos están en una dinámica muy, muy especial sobre lo que es esta guerra comercial, y de alguna manera, si bien se debería respetar esto porque fue un pacto aprobado por la mayoría de los países, ya no se respeta. Es decir que de hecho Estados Unidos emite la moneda que quiere porque ellos emiten dólares y podría ser el país más endeudado del mundo, aunque fuese el número 1. Así que es muy relativo todo esto. Dejemos ese asunto. Casi terminando, ¿qué tiene que ver ese oro con los extraterrestres? Hay historias que dicen que los Anunnakis y algunos de los seres extraterrestres que, según cuentan, visitaban la Tierra o visitan la Tierra, era para conseguir oro. Claro, este es un tema muy, muy interesante. De hecho, la Tierra se formó, como bien sabemos, en una colisión con un astro muy grande que se calcula que tenía unos 3.000 kilómetros de diámetro hace miles de millones de años, y de ahí salió también desimpactada la Luna, a su vez, que es nuestro satélite. Entonces, esos elementos que se llaman siderófilos, es decir, hijos de lo sideral, que fueron los que impactaron con la Tierra, eran elementos extraterrestres, y entre esos elementos se ha comprobado, se ha investigado que el oro es el principal. Por eso el oro está en una parte de la corteza de la Tierra, no está tan adentro, porque esa impactación no fue total. Y el oro, sin ninguna duda, es un elemento que no es de la Tierra, viene del espacio exterior, es extraterrestre. Ahora, la teoría de lo que hablas tú de los Anunnakis, es muy probable que seres de otras culturas extraplanetarias o siderales, o como les llamemos, porque eso a mí no me gusta mucho llamarlos extraterrestres, para no ser tan antropocéntrico, pero estos seres siderales pues pueden haber captado en su nivel que
que aquí había oro y de ahí puede venir el contacto. Todas las grandes culturas hablaban del oro de los dioses, exponían ese oro que teníamos aquí a esos dioses, y todos inexorablemente, todas esas culturas de Oriente, de América, de donde fuese, todas miraban hacia el cielo y tenían anécdotas de carros, de los vimanas, de lo que fuese, que venían de la tierra y que se comunicaban a través del oro. El oro era el reflejo desde abajo, donde los que estaban más alerta les avisábamos que ellos eran nuestros dioses. Apuntes de ese oro y sus misterios con Guillermo Cazenave. Muchas gracias, Guillermo. Forma de contacto contigo, espero que sigas viniendo al Espacio en Blanco a contarnos esas historias que de alguna manera has vivido por ese mundo ancho y largo que has recorrido. ¿Forma de contacto? Gracias, Miguel. guillermocasenave.com es mi página web para quienes quieran contactar conmigo, con los libros, con la música que hago, y encantado de estar siempre contigo y de compartir este espacio con vosotros. Tenemos que ir a René Le Chateau y te deseo un futuro dorado, que sigamos a la búsqueda del oro, quizá no tanto ese físico sino el otro más espiritual, en contacto con los dioses. Claro que sí, Miguel, muchas gracias, y lo mismo para ti. El oro interior es lo que nos mantiene vivos en conexión con el universo. Sí, señor. Fuerte abrazo, te veo prontito. Un abrazo, Miguel. Hasta pronto. ¿Tú quién eres? El futuro te angustia. ¿Y de cuántos androides estamos hablando? Eres valiente. ¿Quién te crees que eres? Luchas por la justicia. ¡Que un solo caballero es el que os acomete! Sufres. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Te emocionas. Mientras el cielo reluce como la grupa de un potro. ¿Tú quién eres? Ficción sonora. ¿Quién eres? Radio Nacional de España en Internet. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Hola Miguel, soy Miquel y os mando un saludo para el Espacio en Blanco. Aquí, desde la isla de San Vicente, en San Vicente y las Granadinas, en pleno mar Caribe, escuchando el sonido de las olas y el concierto de los animales nocturnos. Un abrazo muy fuerte y agur. A lo largo de los próximos minutos y en compañía de nuestro siguiente invitado, vamos a tratar de conocer un misterio conocido como Expediente Rojas. Una investigación basada en hechos reales que cuenta la impactante historia de un niño prodigio llamado Héctor Rafael. Una historia de esfuerzos para superar la adversidad y que llevó al Dr. Rojas a convertirse en el primer astrofísico venezolano de la NASA. Durante su participación estelar en el programa Apolo, fue un científico clave en la misión para el aterrizaje del Apolo 11 en la Luna. Considerado el máximo experto en el suelo lunar, asesoró a los astronautas de aquella mítica expedición y con su brillantez contribuyó a impulsar la carrera espacial de los Estados Unidos. Y lo hizo, entre otras cosas, porque inventó una técnica matemática, NASA Report One, que puso a disposición de la NASA. De hecho, fue el propio Héctor Rafael Rojas el que procedió a realizar los ajustes necesarios en su sistema de ecuaciones, hasta obtener los datos de la superficie lunar, que luego utilizó para calcular con precisión el mejor lugar posible para el alunizaje de las misiones tripuladas. Conozcamos algo más de su historia.
Pues eso es lo que esta noche queremos descubrir. Lo llaman Expediente Rojas, es un trabajo que ha hecho nuestro próximo invitado, Pierre Monteagudo. Buenas noches, Pierre, ¿cómo estás? Hola, Miguel, muy buenas noches. Gracias por estar en el programa. Eres oyente del programa, ¿verdad? Sí, por supuesto. Cada vez que puedo lo escucho, sí. Vale, eres analista de datos, auditor, formador profesional, divulgador científico. Y de repente, ¿cuándo te encuentras tú con Héctor Rojas? ¿Y quién es este personaje? Cuéntanos. Pues yo lo había conocido en su casa a mediados de los 70, cuando frecuentaba el centro que tenía allí para estudiar pues acerca de temas del universo, de la Luna, porque ya había salido de su trabajo estelar en el programa Apolo de la NASA para poner al hombre en la Luna. Cuando dices allí, ¿es en Venezuela? Sí, en la ciudad de Maracay, donde estuve muchos años. Sí, ¿Héctor era venezolano? Sí, había nacido en Maracaibo, al oeste del país, pero luego pues había trasladado con la familia siendo muy niño a Puerto Cabello y finalmente se establecieron en Maracay, donde yo lo conocí a mediados de los 70. Vale. ¿Cómo? Bueno, cuéntame un poquito su historia. ¿Era un apasionado también del espacio, como parece que lo eres tú? Sí. Desde niño Héctor Rafael fue un prodigio de la física y las matemáticas, un auténtico apasionado de la astronomía. Y bueno, a la postre, aunque había nacido en el seno de una familia muy humilde, con un rasgo característico de su personalidad, que era una voluntad de hierro para enfrentar las dificultades y superar la adversidad, llegó a convertirse en un genio astrofísico, graduado en la Sorbona de París, y que inventó su propio método, el método o un conjunto de ecuaciones matemáticas que le vino muy bien a la NASA para definir los sitios, los lugares de aterrizaje de las misiones tripuladas a la Luna. Vale, vamos por partes si te parece. ¿Tú lo conoces allí en Maracay? ¿Trabas amistad con él? No, yo no puedo decir que Rojas fuera mi amigo. De hecho, ni fue mi amigo ni le regalo absolutamente nada. Yo solo pensaba escribir un capítulo en mi libro Expediente Rojas dedicado a él. Iba a desarrollar toda la temática OVNI, sí. Pero cuando vi la dimensión de la injusticia cometida contra Rojas, tuve que pasar a dedicarle todo el libro como parte de un homenaje a su memoria póstuma. Yo solo era un niño y a la edad de 6, 7, 8 años estuve muchas veces en su casa en compañía de mi padre, que era su alumno más aventajado y persona de confianza en esto de los estudios de la Luna y el universo. Por tanto, yo, aunque me entretenía jugando en el jardín de la casa de Rojas, una casa muy humilde, pues al final me quedó sonando todo esto y lo rescaté al cabo de las décadas, y cuando encontré el momento y la inspiración, empecé a investigar, y cuando vi la injusticia que se había cometido con él, ya pasé a dedicarle todo el libro. Pierre, cuéntame un poquito. Él estaba interesado por el espacio. ¿Cómo llega a la NASA? Bueno, pues resulta que hacia 1959, trabajando en el Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León, en México, pues mientras dirigía un proyecto de observación astronómica, también llevó a cabo o desarrolló la formulación matemática que a la postre conocemos como método Rojas de las transformaciones sucesivas, que es un conjunto de ecuaciones que permiten obtener datos astronómicos, y luego ajustó esa técnica para obtener datos en concreto de la superficie de la Luna. Y debido a ese invento es porque la NASA lo contrata para que defina los lugares donde deben aterrizar las misiones tripuladas en la región ecuatorial de la Luna. Es decir, Pierre, que con una fórmula matemática él puede determinar en qué lugar es bueno o es preciso para alunizar. Exactamente, no es que lo hizo. Él inventó el método, y perfeccionando el método a través de un total de 3 estudios y un cuarto, donde analizaba imágenes de los orbitadores espaciales, llegó a ajustarlo de tal manera que determinó cosas como la temperatura de la Luna, se convirtió en el máximo experto en la topografía lunar, analizando todo lo que es la topografía, la parte de las laderas, los mares de la Luna, los desniveles, los cráteres, la composición y morfología del suelo lunar. Entonces, analizando todo eso, la cantidad de luz que refleja la superficie de la Luna,
y de esa manera pues llegó a convertirse en el máximo experto y asesor de los astronautas de Armstrong y Aldrin. Se realiza el viaje del Apolo 11, se posa en la Luna y escuchamos esa frase: un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. ¿Qué ocurre con Héctor Rojas? Bueno, al ser el mayor experto que tenía la NASA en el suelo lunar, pues le explica a Armstrong y Aldrin, que fueron los astronautas que caminaron sobre la Luna de esa misión Apolo 11, pues cómo moverse por allí para no tener accidentes, tener cuidado con emanaciones de gases de un color negro muy oscuro, y además había llegado a la conclusión de que en el entorno de los cráteres había el polvo lunar que es corrosivo. Entonces le hizo una serie en el NASA Report 3, el informe número 3 que entrega la NASA, hace una serie de recomendaciones para extremar la seguridad de los astronautas. Y ya decide cuál es el mejor sitio tomando en cuenta la seguridad de los astronautas. Ya te iba a preguntar, Pierre, ¿cómo puedes saber eso si no había estado nunca en la Luna? Todo con esa fórmula matemática saca esa serie de conclusiones. ¿Y por qué crees, Miguel, que he declarado públicamente tantas veces que se trata de un genio astrofísico? Se había pasado años haciendo observación astronómica desde telescopios en la Tierra, y después analizó las imágenes que enviaron los orbitadores espaciales, las ondas espaciales Surveyor, y con lo que veía desde la Tierra, o sea, viendo la Luna, el reflejo de la luz sobre la superficie de la Luna, observando eso desde la Tierra y analizando las imágenes que con buena definición enviaron las ondas espaciales, y utilizando su técnica matemática, el método Rojas de las transformaciones sucesivas, pues con todo eso junto, así utilizando técnicas como la extrapolación, pudo llegar a determinar incluso la composición del suelo lunar, todo lo que son los desniveles, los coeficientes angulares, todo lo que se relaciona con la topografía. De esa manera. Y decías que era asesor de los dos astronautas. ¿Le hicieron caso en sus apreciaciones los dos astronautas que bajaron a la Luna? Hombre, yo estoy convencido que sí, porque se jugaban la vida. A la postre se comprobó que cierta parte del material del polvo lunar es corrosivo, contiene agentes corrosivos. Entonces se jugaban la vida en ello. Y Rojas tenía una preocupación especial por la seguridad de los astronautas. No era solo que desembarcaran en la Luna, sino que luego regresaran sanos y salvos a la Tierra. Entonces, a mí me queda la sensación de que era un directivo de confianza de la NASA que hizo todo este trabajo, y a la postre no figura su nombre en ningún sitio. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Pierre Monteagudo esta noche analizando la vida de un desconocido Héctor Rojas. ¿Por qué crees? Bueno, ¿qué pasa después? ¿Alunizan los astronautas y de repente se pierde la pista de Héctor, o deja de trabajar en la NASA, o qué ocurre? No, todo lo contrario. En febrero del 69, 6 meses antes del Apolo 11, ya en una carta dirigida a un antiguo compañero de la universidad le explica que además del trabajo de definir los sitios para el aterrizaje de las misiones Apolo, que se prepara para ir al cuartel general de la NASA en Washington para hablar de la posibilidad de su propio viaje a la Luna. Y es todo muy coherente, porque entre el 17 y el 18 de julio del 69, 2 días antes del aterrizaje del Apolo 11 en la Luna, ya salta su nombre como candidato firme a viajar a la Luna. O sea, él quería ser también astronauta, quería volar hacia la... En realidad no es que quisiera, es que era muy coherente, porque podía y así quedó reseñado, apareció en reseñas periodísticas de esa época, que podía analizar astros o estrellas muy lejanas desde la superficie de la Luna. Y no solo eso, además de eso, podía, como estaba haciendo, desarrollar tecnología o hacer experimentos para el desarrollo de tecnología de uso militar. Entonces tenía un doble servicio, y aparte
pues la formación prácticamente de un geólogo que podía observar pues cualquier roca o cualquier cosa de interés en la Luna. ¿Y qué ocurre? ¿Consigue Pues, hacer no consigue hacer ese viaje? Según lo que me dijo mi padre, a mediados de los 70, cuando Rojas se disponía a hacer su último viaje a Washington para hablar de un proyecto de cooperación científica y tecnológica, pues Rojas llamó a mi padre, don Baldomero Monteagudo, y le entregó sus papeles de trabajo. Cuando mi padre me los enseñó, yo le dije, ¿esto qué es? Y entonces, con cierta inquietud, me dijo, pues son los documentos que el doctor Rojas me entregó porque se marcha de viaje y no sabe cuándo va a volver. Y como era un conjunto de notaciones científicas, jeroglíficos, pues cosas propias de un astrofísico. Entonces ya, claro, viendo eso, le pregunto, bueno, ¿y qué dice? Y en ese momento fue tal como lo recuerdo y lo viví, y lo comento ahora con naturalidad. Mi padre me dijo, son los experimentos que hizo el doctor Rojas en sus viajes a la Luna. A la postre, la tesis que defiendo y que mantendré donde sea es que la NASA puso a ese hombre en la Luna al menos en 2 vuelos secretos, de los cuales nunca se ha hablado nada, porque se habla de los vuelos oficiales, pero ahora habría que tratar también de debatir sobre la posibilidad de vuelos secretos y tripulaciones nunca declaradas. Sorprendido me has dejado, Pierre. Es decir, que hubo vuelos secretos y en uno de ellos fue Héctor, o al menos en uno de ellos fue Héctor Rojas a la Luna. Decía que al menos en 2, porque recuerdo perfectamente que mi padre me dijo que eran los experimentos que había hecho en sus vuelos a la Luna. Ya. Y es coherente porque él, estando allí, pues él había pasado toda su vida observando desde que venía del Observatorio Astronómico de París, observando estrellas del tipo B, que son estrellas muy grandes y distantes. Era un experto en la materia y al mismo tiempo trabajaba en tecnología militar, claramente. Entonces podía brindar ese doble servicio a la NASA y al estamento militar, que es el que está detrás dirigiendo las operaciones de la NASA. Vale, y según tú, ¿qué ocurrió? ¿Por qué se silencia este nombre de esta persona que, según tus datos, estuvo en la Luna? En esos días, en febrero del 71, cuando regresa a su ciudad, a su casa de toda la vida, había sido propuesto para un premio Nobel. Entonces, en ese momento se le exigió que se hiciera estadounidense y él rechazó esa posibilidad. No quería perder su nacionalidad venezolana y entonces dijo que no. Y ya empezó a caer en desgracia. Años más tarde, cuando empezaba a hablar un poco de la carrera espacial estadounidense y a decir que quería democratizar el conocimiento y dar conferencias en las universidades europeas y latinoamericanas, pues en el siguiente viaje que hizo a Washington para hablar ante emisarios de la Casa Blanca de Gerald Ford y del Departamento de Estado de Henry Kissinger, pues ya le echaron mano y durante un tiempo estuvo desaparecido. Se le llegó a considerar como secuestrado por gente allegada y luego pues lo que a posteriori, cuando fue devuelto a su país después de varios meses, pues lo que se pudo evidenciar fueron las secuelas del tratamiento recibido. Ya, y cae en desgracia y su nombre se olvida o se tapa. Sí, como el de tantos otros científicos. Si se analizara ese tema en profundidad, se llegaría a la conclusión de que la NASA se ha dedicado a plagiar la autoría de todos los trabajos que han sido simplemente como el de Rojas, llevados a un gran libro que se llama Proyecto Lunar Apolo, pero nunca se ha mencionado la autoría de los científicos que hicieron esos descubrimientos o que hicieron esas aportaciones al programa lunar. A la postre, ¿qué sucedió? Que gracias a Héctor Rojas, a su brillante trabajo, Estados Unidos venció en la carrera espacial para llegar a la Luna, venció a la Unión Soviética, pero todo fue registrado como bajo el nombre genérico de Programa Lunar Apolo y el nombre de Rojas no aparece por ningún sitio, claro. ¿Qué ocurre con él después? ¿Regresa a Venezuela? ¿Dónde fallece? Sí, cuando es devuelto a Venezuela con limitaciones cognitivas, con síntomas de daño neurológico, problemas, pérdida de memoria, etcétera, pues ya introduce una demanda contra el gobierno de Estados Unidos. Seguramente no la he podido rastrear, pero sé que durante años estuvo pendiente de ella,
y seguramente por la reivindicación del fruto de sus inventos y descubrimientos, y luego ya hasta que fallece en 1991, casi prematuramente, sobre los 60 y tantos años. Uh-huh. Y me decías también que hay un gran paralelismo con ese otro genio, Tesla. ¿En qué notas esa similitud? Sí, pues lo comento rápidamente. Resulta que Rojas había sido considerado por la Agencia Espacial Estadounidense un autor merecedor de la publicación de todos sus trabajos, 12 libros en total. La mayoría están censurados, no existen en ningún sitio. Hasta ahora solo he podido recuperar los 3 primeros y conocer el contenido del 4º. Bueno, pero también conozco el contenido del 13º libro, que ya lo tenía preparado. Era todo el basamento teórico para poner en marcha un rayo capaz de abatir aeronaves en vuelo. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que me parece que esto lo conecta con Nikola Tesla y el coloquialmente conocido como rayo de la muerte. Y lo que ha sucedido aquí es que Rojas estaba redescubriendo o perfeccionando el rayo de la muerte de Nikola Tesla, y que lo tenía ya, pero decía que no publicaba ese libro porque tenía el temor, la preocupación de que se lo fueran a plagiar. Y efectivamente, a la postre, tal como han sucedido las cosas, pues estaba en lo cierto. El científico siempre fue objeto de una estrecha vigilancia, lo acompañaban escoltas que no eran precisamente para cuidar de él, sino más bien para vigilarlo. Entonces, este rayo que él había inventado, que había desarrollado toda la tecnología para ponerlo en marcha, está totalmente conectado con el invento que tantos años antes había hecho Nikola Tesla. Y yo pienso que puede ser que Rojas haya contribuido en equipos científicos para valorar, para evaluar, mediante ingeniería inversa, pues todo lo relacionado con los descubrimientos de Tesla, que por otras fuentes de información sabemos que todo el material fue incautado tras su muerte en 1943. ¿Y ese material puede haber caído en manos de Héctor y haber seguido su trabajo? Mi intuición me dice que así fue. Que en algún momento le ofrecieron ese material, al igual que Rojas tuvo acceso a tecnología recuperada en el escenario del incidente de Roswell y lo declaró públicamente. Entonces tuvo la oportunidad de ver ese material, el de Tesla también, de analizarlo y sobre esa base de seguir desarrollando la tecnología. Tratan de darle el premio Nobel, cae en desgracia. ¿Dónde fallece? 1991, ¿has dicho, en Venezuela? Sí, en Venezuela, sí, en una población que se llama, en Maracay. A la postre fue enterrado en Mariara, una pequeña población, en un cementerio municipal, en un sitio lúgubre, donde algún día me gustaría rescatar sus restos y ponerlo pues al nivel que realmente se merece. ¿Y nadie sabe nada de esta historia, Pierre? Bueno, no tanto como nadie. Hay miles de venezolanos que me envían comentarios, que me dicen, el último hace 4 semanas, hubo una persona que lo conoció en vida diciendo, ahora entiendo por qué nos decía que le habían hecho daño. Pues ahí está. Sí, y algunos me envían bendiciones, agradecimientos, se publican fotos con el libro todo el tiempo. Los primeros días tras publicar el libro, en la página dedicada al científico en Facebook recibía 350 400.000 visitas semanales. La página web también está activa, expedienterojas.com, y los amigos y amigas seguidoras de Espacio en Blanco pueden descargarse los primeros 3 estudios que hizo Héctor Rojas para la NASA, los NASA Report 1, 2 y 3, y descargarlos gratuitamente, están en formato PDF, y eso sería un acto de justicia hacia el científico. Esta noche simplemente hemos esbozado un poco la vida de este personaje, Héctor Rojas, injustamente acallado, según cuenta nuestro invitado. Pierre, si quieren saber más nuestros oyentes, ahí damos esa idea de leer ese libro, Expediente Rojas, y vuelve a repetir, si quieren más información o darte datos, ponerse en contacto contigo, ¿dónde lo pueden hacer? Sí, expedienterojas@gmail.com.
Y la página web www.expedienterojas.es. .es o .com. .es o .com. Y repito que allí pueden descargarse el material, los primeros estudios que hizo Héctor Rojas, y aunque sea pues por curiosidad y como un acto de justicia hacia un activo de la humanidad como era ese científico, pues pueden ver ese material que me costó mucho conseguirlo y ahora está de forma gratuita disponible. Sí, ahí lo tenéis por si queréis descargar. Nosotros lo vamos a hacer también, lo hemos hecho y vamos a seguir haciéndolo. Pierre, ha sido un placer, espero volver a verte prontito. Bueno, el placer es mío, así, muy agradecido por la invitación, Miguel. Solo he hecho pues esbozar, dar unas pinceladas del caso, comentarte que estoy a punto ya de terminar el segundo libro sobre Rojas y que espero que si todo va bien, pues hacia finales de año esté disponible. Seguiremos la pista. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Un gran abrazo, Miguel, hasta siempre. Gracias, Pierre. Hasta pronto.